Hola, bienvenidos a nuestro noticiero Zona Patológica. El día de hoy vamos a hablar sobre la patología de neuralgia del trigémino. Hemos invitado a varios fisioterapeutas que nos van a ayudar a explicar lo que es la neuralgia del trigémino. Entonces vamos a empezar con nuestra fisioterapeuta invitada, Ana Gabriela Pérez, que nos va a dar información sobre esto. Neuralgia del trigémino. Es un trastorno de dolor crónico que afecta al nervio trigémino, que transmite las sensaciones del rostro al cerebro. Causa dolor, ardor repentino o sensación de shock extremo. Tipos. Neuralgia clásica. Es el más común. Es causado por la compresión vascular intracraneal de la raíz del nervio trigémino. El vaso responsable suele ser la arteria cerebelosa superior, que induce cambios morfológicos en la raíz del nervio trigémino adyacente. Neuralgia secundaria. Representa aproximadamente el 15% de los casos. Es atribuible a una enfermedad neurológica identificable como la esclerosis múltiple o un tumor en el ángulo pontocerebeloso, que altera la zona de entrada de la raíz del nervio trigémino o comprime el nervio en su parte extracraneal. Neuralgia idiopática, en la que no se puede encontrar una causa aparente, representa aproximadamente el 10% de los casos. Muchas gracias, Ana Gabriela, por tu intervención. Ahora les voy a hablar sobre los signos y síntomas. Estos se presentan de forma espontánea y se activan ante estímulos táctiles o térmicos, como masticar, hablar, peinarse, comer, cepillarse los dientes o bostezar. Y actividades cotidianas que pueden desencadenar crisis muy incapacitantes. Hablando con algunos de nuestros espectadores, nos comentaron los que han padecido esta patología, cuáles son los signos y síntomas más frecuentes que ellos han padecido, como lo son dolor en un solo lado del rostro, ataques más frecuentes e intensos con el tiempo. En el tiempo se estimula que son segundos hasta varios minutos y ya puede desencadenarse días, semanas y hasta meses. Dolor constante, una sensación de ardor, dolor por estímulos táctiles como masticar, hablar o cepillarse los dientes, como ya lo había mencionado. Con menor frecuencia hay dolor en los ojos y la frente. Y dolor grave, punzante o agudo que puede prescribirse como una carga eléctrica. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hoy les vengo a hablar sobre la neuralgia del trigémino. Bueno, esta es de origen desconocido. En cuanto a las causas, pueden distinguirse causas periféricas y centrales. Se ha relacionado con una irritación del nervio trigémino porque se comprime un vaso, ya sea arteria o vena, o de forma muy infrecuente por la compresión debido a un tumor. Se presenta en un 0,8 a un 3% del total de casos. También pacientes con esclerosis múltiple desarrollan neuralgia del trigémino, lo que supone el 2 a un 3%. Bueno, en cuanto a la epidemiología, la neuralgia del trigémino característicamente es una enfermedad que aparece por encima de los 50 años, en un promedio de 63 años. La neuralgia del trigémino es más frecuente en mujeres. La incidencia anual se estima en 4 por 100.000 habitantes. Excepcionalmente es familiar. Constituye el 89% de todas las algias faciales. El lado derecho de la cara es el más afectado, en un 57%, y el lado izquierdo en un 43%. Gracias. Muchas gracias, Lady, por tu intervención. Ahora continuamos con nuestro fisioterapeuta William Salve, que nos va a explicar sobre la fisiopatología y la etiología.
Sean ustedes bienvenidos, amigos televidentes, una vez más a su noticiero de confianza, Zona Patológica. En este segmento vamos a hablar sobre la fisiopatología y la etiología de la neuralgia del nervio trigémino. Como podemos observar, al hablar de la fisiopatología y del nervio trigémino, podemos decir que es un tema demasiadamente importante, porque la fisiopatología se encarga de encontrar los mecanismos que generan la enfermedad y la etiología se encarga de constatar las causalidades de la patología. Entonces, con ello en mente, por eso observamos el ambiente que cambió de color, y es para darles un mensaje de que es un tema muy importante y que debemos de prestar mucha atención a esto para poder comprender de la mejor manera esta patología. Con ello en mente podemos decir y empezar a denotar las características del nervio trigémino. Como podemos observar en la imagen, el nervio trigémino se divide entre raíces: la raíz oftálmica, la raíz maxilar y la raíz mandibular. Aquí podemos observar el ganglio del trigémino, y con eso podemos decir que el trigémino es el quinto par craneal, es considerado un nervio mixto, categorizado como un nervio mixto, y en sus funciones, como está dividido en tres raíces, las tres raíces tienen diferentes funciones. En la raíz oftálmica se encarga de la sensibilidad de la córnea, la piel de la frente, cuero cabelludo, párpados, cara sobre los maxilares, incluido el labio superior, dientes superiores, raíz y mucosa de la cavidad nasal. En la raíz maxilar tenemos que las funciones son la movilidad de los músculos de la masticación, el miloideo, vientre anterior del músculo digástrico, y como por último, pero no menos importante, la raíz mandibular, en el que esta se encarga de la sensibilidad de la piel, de la mandíbula, incluido el labio inferior y los lados de la cabeza. Con esto en mente también tenemos que tener en cuenta que este nervio se origina en un origen real y también tiene un origen aparente. En el origen real se origina en las raíces sensitivas del ganglio de Gasser y motores de los músculos masticadores principal y accesorio. Y en el origen aparente, este se origina en la parte lateral de la protuberancia anular. Con estas categorías en mente y también con la imagen en mente, podemos empezar a hablar sobre la etiología. Como podemos observar aquí, existen diversas teorías al respecto con lo que tiene que ver con la etiología. Pues con esto, en la teoría relacionados con problemas en la primera teoría tenemos que estar relacionada con los problemas de desmielinización a nivel de ganglionar, que origina un estado de hipersensibilidad de las ramas aferentes del trigémino, y no secundaria a un ingreso excesivo de sodio a las neuronas, lo que ocasiona descargas receptivas que estimulan el núcleo reticulobulbar, traduciéndose en una sensación neurálgica consciente. Y por ello también tenemos que tener en cuenta que la segunda teoría, que es postulada por Janet, en la cual existe una compresión o deformación de la raíz dorsal del trigémino en la entrada de la protuberancia, ocasionado por una malformación o variantes anatómicas vasculares, y en esta la más importante es la arteria cerebelosa superior, que se encuentra comprimida con mayor frecuencia. En la tercera categoría, y por última pero no menos importante, es una categoría formulada por Fromm. Esta tiene que ver con la teoría de la epileptogenia, en la cual se propone que una irritación crónica de las terminaciones nerviosas del trigémino induce a alteraciones en los sistemas inhibitorios, segmentarios, y estos en los núcleos sensitivos del trigémino, y por tanto un aumento en la actividad de estos.
núcleos secundario o a la activación de potenciales de acción ectópicos. En el incremento de la actividad, la acción ectópica incrementa en la actividad de las fibras aferentes primarias y conjunto con el deterioro de las sensitivos del trigémino. Esto llevaría a la producción de descargas paroxísticas en las interneuronas de dichos núcleos en respuesta a los estímulos táctiles y como consecuencia la aparición de las crisis dolorosas. A continuación vamos a revisar también la fisiopatología para entenderlo de una mejor manera. Con esto podemos observar también cómo está dividido pues, en sus raíces el nervio trigémino, y aquí lo podemos observar al ganglio trigémino. Pues en la fisiopatología tenemos que la transición dolorosa en el territorio oral y maxilar se encuentra a cargo del sistema trigeminal, donde a partir de una primera neurona ganglionar las aferencias nociceptivas se proyectan al núcleo espinal del trigémino. Desde el punto de vista funcional, el núcleo espinal trigeminal está formado correspondientemente al subnúcleo oral, que al igual que el núcleo sensitivo principal está encargado de la sensibilidad táctil discriminativa, y otra unidad caudal o inferior correspondiente a los subnúcleos interpolar y caudal, que se encarga de la sensibilidad táctil no discriminativa y de la presión sensitiva térmica, y por último la sensibilidad dolorosa del territorio cefálico. Y con esto podemos observar que de esto depende también los dolores intensos que reportan muchos pacientes, y en algunos casos clínicos a veces el dolor ya es insoportable, de tal manera que el paciente por varias horas debe de estar sedado para tolerar de alguna manera el dolor antes de alguna intervención o tratamiento que a este sea sometido. Con ello damos paso al siguiente segmento, y con ustedes soy William Salme, fisioterapeuta en el trabajo y en las horas libres soy presentador. Gracias, William. Y ahora, para finalizar la explicación de nuestra patología, vamos con nuestra fisioterapeuta Lisbeth Fierro, que nos va a explicar sobre el diagnóstico y el tratamiento. Bueno, primero que todo quiero agradecer al noticiero Zona Patológica por haberme brindado este espacio y así poderlos compartir con todos ustedes. Hoy vamos a hablar acerca del diagnóstico y tratamiento de lo que es la neuralgia del trigémino. Vamos a comenzar con el diagnóstico. Para tener un buen diagnóstico tenemos que tener en cuenta el tipo, la ubicación y el desencadenamiento del dolor. Para eso vamos a comenzar hablando acerca de la historia clínica del paciente, en donde se va a tener en cuenta los antecedentes patológicos, biológicos y antecedentes familiares. Si ha sufrido alguna enfermedad, si la está tratando, si no la está tratando, si tiene problemas neurológicos, tiene problemas visuales, en fin. Segundo, para diagnosticar tenemos lo que es el examen neurológico. En este tenemos que tener en cuenta 7 características. El primero, para evaluar, serían los signos meningeos. En los signos meningeos, el paciente se le evaluará si tiene una rigidez nucal o si produce el signo de Brudzinski o el signo de Kernig. Segundo, tenemos lo que es el estado mental. Aquí se le evalúa la orientación, el habla, el lenguaje, la memoria, el pensamiento abstracto, las matemáticas y si tiene un juicio correspondiente.
Como tercero tenemos lo que es los pares craneales, los que se verían afectados en este paciente. Tenemos el nervio olfatorio, el nervio óptico, el nervio troclear, el nervio trigémino, que es el principal en esta patología, perdón. Por eso se llama neuralgia del trigémino. También tenemos lo que es el facial y el vestíbulo coclear. Con respecto a los reflejos tenemos que mirar si son osteotelinosos o si son superficies cutáneas. Para también hacer una exploración motora, el paciente se lo evaluará con la fuerza muscular y si el tono muscular tiene un buen aspecto o no. Tenemos también lo que es la exploración sensitiva, en donde aquí se le va a evaluar al paciente lo que es la temperatura, el tacto superficial y la propiocepción. Y por último, la marcha. Aquí miramos si la marcha de él es normal o camina punta a talón o talón y punta. Otro aspecto importante para el diagnóstico vienen siendo los resultados de una resonancia magnética, ya que con esto se puede determinar el causante de la neuralgia del trigémino. Nos han compartido un caso clínico, el cual con nuestro grupo de fisioterapeutas lo hemos analizado y al final les vamos a dar nuestro punto de vista, entonces vamos a verlo. Hace 3 días recibimos a Leslie, ella arribó de Ecuador, tiene varias situaciones importantes. Ella es una mujer joven, 29 años, que evolucionó con un año, digamos, en el último año evolucionó con un dolor que se conoce como neuralgia del trigémino, y durante la entrevista que tuvimos vía internet, online, identificamos que era una neuralgia que se considera clásica o se considera típica, y esto se refiere a que hay un contacto vascular, hay una estructura vascular sobre el nervio que está pulsando, que está irritando, que está lastimando y produce una descarga eléctrica o produce un dolor que el paciente refiere como descarga eléctrica, que llega a ser tan intenso que el paciente pierde el control. Con el tiempo se va intensificando en extensión, en frecuencia y en duración. Entonces, eso es lo que tuvo. En el 2016, más o menos, el primer síntoma que tuve fue que mientras me lavaba los dientes vi una luz, un destello en mi cara. Y en ese momento no me dolió, pero me asusté porque fue como, pensé que tenía algo que ver con mi ojo en realidad, porque lo vi por 3 veces así como una luz que se prendió, que ahora entiendo que es la descarga eléctrica que tenía en el nervio. En el caso de Leslie encontramos doble compresión en la parte profunda, una arteria muy importante que hay que cuidar mucho, se separó. En la parte superficial, una vena pequeña, pero hacía el efecto de tirante, y la combinación por encima y por debajo hacía una compresión doble, que seguramente era cuando el dolor era más intenso. En el caso de la vena la podemos separar, aislar y sacrificar, y se rodea el nervio con un material aislante. Finalmente terminé en emergencias de un hospital de mi país, donde no sabían cómo manejarlo, ni siquiera sabían qué era eso, y pues me inyectaron morfina. Y fue horrible porque es una sensación terrible la morfina, no sé, las personas que lo hayan experimentado es horrible. De ahí, de ese hospital, recién en ese momento me direccionaron a un neurólogo. Este neurólogo me dijo ya de sopetón que tenía neuralgia del nervio trigémino, que no tenía cura, que no podía hacer nada y que una vez que el nervio ya está afectado, pues no hay nada que hacer. Entonces, en ese momento caí en una crisis depresiva que creo yo que incrementó el cuadro crónico en ese momento. Depresión, mucha tristeza porque de pronto sentí que mi vida ya no iba a ser la misma. Pero seguí buscando alternativas y estaba muy asustada porque
la gente no sabe qué es esto. Una característica importante que podemos ver en Leslie y la mayoría de nuestros pacientes en los últimos 15 años es nuestro abordaje se llama mínimamente invasivo y no necesariamente porque el abordaje son 18 milímetros de acceso o 2 centímetros, sino porque entramos, rodeamos el cerebro, llegamos a la base del cráneo sin lastimar y únicamente aprovechamos las correderas naturales. Eso hace la diferencia para que el paciente termine la cirugía, platicamos con sus familiares, despierta y en media hora está en su habitación. La decisión tiene que tomarse en ese momento y ya, y no pensarlo tanto. Entonces, yo muchas veces veo personas en el grupo que piensan un montón y hacen un montón de averiguaciones, pero eso lo hace más complicado que tomen una decisión y que lo hagan. Lo que les puedo dar como testimonio es que no hay ninguna consecuencia grave más allá de la contractura muscular. He visto otras 2 personas que se operaron de lo mismo y están igual que yo. Está una persona al lado mío estaba igual que yo ahora. Bajamos a desayunar incluso hoy en el restaurante del hospital con nuestras propias piernas, no nos llevaron ni siquiera en silla de ruedas. Y o sea, es un tema cerebral que uno sí como que piensa que puede ser súper grave. Entonces creo que eso es muestra, más allá de cualquier testimonio que pueda dar, de que en realidad funciona y que el equipo que hace esto tiene un profesionalismo y un estudio y una experiencia muy alta sobre el tema. Y que nunca acepten un no por respuesta. Siempre busquen más alternativas. A mí me dijeron muchas veces que no. Y si yo hubiera dicho, bueno, me conformo con esa respuesta, quizás ni siquiera hubiera buscado otras alternativas en el Facebook, ni tampoco hubiera hablado con Carlitos, ni tampoco estuviera aquí hablando ahora. Después de analizar el caso clínico, concluimos que la primera categoría afectada es la integridad del nervio periférico. Por el daño nervioso del tercer par craneal, que es el oculomotor común, los nervios y los músculos tienen un problema de conexión y problemas en los nervios que conducen a un dolor agudo. La segunda categoría es circulación venosa arterial y linfática, por la doble compresión en la parte profunda de la arteria cerebelosa superior. Y una vena pequeña realiza un efecto tirante y una combinación por encima y por debajo, produciendo una compresión doble, y por la hipersensibilidad sobre la arteria temporal superficial. La tercera categoría que se ve afectada es el dolor, por los episodios de dolor grave en las encías a nivel maxilar, ataque de dolor punzante de agudo en el ganglio trigeminal y la sensación de descargas a nivel eléctricas prolongadas a nivel maxilar. La cuarta categoría son funciones mentales por las alteraciones en la regulación de circuitos y transmisión de la información del dolor, anormalidades en la percepción y comprensión de la información, cambios estructurales a nivel de la raíz mandibular afectando las funciones del cerebro, alteraciones en las conexiones que se relacionan con el funcionamiento de los circuitos neuronales implicados en el proceso de recepción de la información y percepción de dolor. La quinta categoría es comunidad, vida social y cívica, por el que el paciente no puede realizar las actividades cotidianas y hará uso de analgésicos, afecta su entorno social y recreativo. No podrá hacer actividades deportivas o actividades sociales por los episodios de dolor intenso. Gracias por ver este noticiero y volveremos nuevamente con una nueva emisión.